de Austria. Cherif es economista senior del Fondo Monetario Internacional, donde ha trabajado en temas fiscales y análisis macroeconómicos de países emergentes y en desarrollo. Ha realizado investigaciones en la economía del desarrollo, los recursos naturales, la política fiscal y el crecimiento e innovación. La conferencia tratará el tema de políticas de tecnología e innovación, los principios detrás del milagro asiático. Bienvenido y adelante. Reda Cherif, Turquía, economista senior del Fondo Monetario Internacional, FMI. Conferencia, Políticas de Tecnología e Innovación TIP, los principios detrás del milagro asiático. Hello everyone. Thank you very much for this invitation. Muchísimas gracias por esta invitación. Entonces, primero debo decir que yo estoy representando la investigación que he hecho con mi colega Juan Huasanov, que hizo una presentación ayer sobre transición energética y no las perspectivas o las visiones del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bien, quisiera entrar directamente en el tema. El tema de hoy es tecnología y política de innovación, lesiones de los mercados asiáticos. Primero que todo, ¿cuál es la corona del desarrollo? Bueno, la meta, claro está, es lograr el crecimiento sostenido. Y esta gráfica ilustra esta idea. Lo que muestra es una comparación en el PIB per cápita para los países Ghana, Malasia y Corea. Y lo que vemos es que mientras que Ghana se estancó durante básicamente las últimas 4 o 5 décadas, se puede ver que Chile y Malasia han tenido algo de crecimiento. Cuando comparamos con Corea, vemos una gran diferencia con un punto de inclinación alrededor de 1985. Lo interesante es que que conlleva este gran crecimiento con grandes consecuencias. Entonces, si nosotros tomamos un panorama más amplio y vemos el desarrollo de la mayoría de países en el mundo, lo que podemos observar es que básicamente vemos esta gráfica horizontal o el eje horizontal de esta gráfica, y lo que vemos es básicamente donde comenzaron en los años 70 en cuanto al PIB per cápita relativo a los Estados Unidos. Y estos son porcentajes, 5, 10, 20%. 20% sería básicamente el grupo, entre 0 y 20% básicamente sería el grupo de países que podemos llamar de bajos ingresos y de ingresos medios. Entre 20 y 50% son los países con ingresos medios y altos, y por encima del 50% se puede llamar a estos países de ingresos altos. Y lo que esta cifra nos muestra es que entre los años 70 y el 2019 la mayoría de países quedaron en sus grupos. Los países de bajos ingresos quedaron en bajos ingresos. Se movió un poco los países de ingresos medios, pero básicamente el panorama es relativamente el mismo en relación que no vemos muchos éxitos. Y si nosotros levantamos un poco más la barra, ¿cuántos países pasan de ingresos bajos a medios o a altos? Y básicamente tenemos un grupo muy pequeño de ellos. Y eso es básicamente Corea, Hong Kong, y también tenemos a Singapur, donde sus tasas de crecimiento están por encima del 2019. Entonces, luego tenemos algunos cuantos países que hacen parte de la Unión Europea. Tenemos como una trampa de bajos ingresos y de ingresos medios. Ahora, en el trabajo con mi colega, lo que tratamos de cuestionar es
la perspectiva tradicional de ver a los países que tienen el mismo peso, básicamente son puntos de datos cuando nosotros estudiamos este crecimiento. Y lo que decimos es que estos milagros asiáticos no son eh, datos anómalos, sino que tienen cierta información. Y el argumento básicamente es decir que durante un largo periodo de tiempo el resultado de crecimiento básicamente es una mezcla de políticas y de factores exógenos. Entonces lo que sucede es que para los países que no les va muy bien, podría ser mala suerte, y mala suerte en cualquier dimensión. Entonces, si queremos discriminar entre políticas, tenemos países de ingresos medios y bajos, países que llegaron hasta ingresos medios y altos, y esto es básicamente lo que tenemos. Entonces, permítanme continuar. Hay asuntos en común entre estos países y nosotros los reducimos a unos principios. Estos son los principios de éxito para seguir el modelo de estos milagros asiáticos. El primer principio es que los países exitosos intervienen para crear nuevas capacidades en industrias sofisticadas. La idea es mover los factores de producción hacia tecnologías e industrias sofisticadas, y se ha hecho más allá de sus capacidades y más allá de las ventajas comparativas. Esto es un factor importante. El segundo principio es que estos países están obsesionados con exportación, exportar, exportar. Se enfocan en eso desde temprano y resuelven muchos problemas porque les da una señal de mercado y está claro, y llegan a economías de escala y les damos una buena retroalimentación en cuanto a la accountability. El tercer principio lo llamamos competencia feroz, porque estos en el mercado asiático compiten ferozmente en el mercado y en el mercado internacional también. Y entonces lo que apoya el Estado tiene un crecimiento pronunciado en cuanto a compartir los resultados y tener un soporte continuo. Y tampoco es un soporte infinito. Al final estas tendencias tienen que generar ingresos. Y el elemento clave, claro está, como les decía, es crear un sector de exportación dinámico. El problema es que mientras decimos que esto es importante, por cuando nosotros vemos la mayoría de países que tratan de tener crecimiento acelerado, hay diferencias entre lo que hicieron y lo que hacen los milagros asiáticos. En otras palabras, tratamos de tratar de entender por qué la mayoría de países no siguieron los milagros asiáticos. Primero, la exportación. El milagro asiático se basa en eso. La mayoría de los países, especialmente en los años 70 y 80, tenían algún tipo de política de sustitución de importaciones. Y no es una sustitución en el sentido que estaban reemplazando las importaciones, realmente es una mentalidad que sobrevive y que es exitosa y que tiene unas tarifas altas, y tenemos esta idea de balanza comercial. Y se va redactando la hoja de ruta. Hay países que tienen como la construcción, los servicios, y esto también es una diferencia clave. El segundo elemento es que muchos países se enfocan en la diversificación del portafolio versus uno de los mejores ejemplos es los exportadores de crudo o de petróleo. Cuando piensan en la diversificación, se enfocan en la cadena de valor. Por ejemplo, petroquímicos. Se compara con Noruega, que es un buen ejemplo de éxito. Lo que hicieron en los años 70, insistieron en capacidades domésticas. Y lo que hicieron del sector petrolero fue un gran sector de servicios, bastante
productivo con políticas muy fuertes, puede llamarse políticas industriales, para impulsar los fondos domésticos para generar capacidades en el sector petrolero. Ahora Noruega es un país pequeño, pero uno de los mejores países con tecnologías de plataforma, encuestas geológicas y operaciones submarinas. Y este sector genera incluso más ingresos que los demás. El tercer elemento es la sofisticación. Muchos países enfocan su energía en la agricultura, los servicios, el turismo y las finanzas, con un alto componente de tecnología y con gran productividad. Los milagros asiáticos estaban enfocados en las exportaciones sofisticadas e insistiré en este punto más adelante. Por último, muchos países mantienen su ventaja competitiva. Por ejemplo, Malasia, Chile, con su ventaja competitiva. Es un buen ejemplo, pero no se puede comparar con el éxito de Malasia hasta cierto grado, incluso más allá con Corea, que va más allá de su ventaja competitiva. Por ejemplo, cuando empiezan a trabajar en la industria automotriz en los años 70 y en electrónicos. Eran países relativamente pobres y no esperábamos que entraran a estos sectores que tenían cero experiencia. Entonces, permíteme definir una industria sofisticada. Es muy importante para nosotros. Debemos crear una industria dinámica sofisticada. Así que nuestra conjetura en nuestro paper es que las industrias sofisticadas son industrias donde la investigación y el desarrollo representan una alta parte de las ventas, lo que nosotros llamamos industrias intensivas en I+D. Y si vemos esta distribución, por ejemplo, en los Estados Unidos, que se muestra en esta gráfica, se puede ver que hay una gran dispersión. Muy pocas industrias tienen un alto contenido de I+D. La mayoría son bajas en I+D. Son químicos, maquinaria, automóviles, TI, farmacéuticas, electrónicos y computadores. Y estos son los sectores donde los milagros asiáticos se enfocaron. Esta es nuestra definición de sofisticación y este es el sector donde tenemos una gran cantidad de I+D. Y esto responde a la pregunta del millón. ¿Cuál sector debemos enfocarnos? Por lo menos en nuestra perspectiva, y está bien claro, hay que ir donde la I+D sea alta. Entonces, la siguiente pregunta es cómo nosotros podemos lograr o crear esta dinámica de un sector sofisticado de exportaciones. Yo diría que lo principal, la perspectiva general y lo que se necesita básicamente es el estándar prescriptivo. Quiere ser una estabilidad macroeconómica, microeconómica y un ambiente para fomentar la inversión en estas áreas. Lo que decimos es que todo esto es muy importante, lo necesitamos y vamos a seguir necesitándolo. Tendremos que hacer un esfuerzo para mejorarlo, pero con base en un aspecto casi natural o cuasi natural. En este libro editado con mi colega Fuad y Minju, directora del Fondo Monetario Internacional en ese momento, nuestra conclusión con base en la experiencia de los países es que lo que necesita es ir más allá de esta prescripción. Necesitamos intervención estatal para poder abordar las externalidades negativas y las fallas de mercado. Y lo decimos porque si nosotros pensamos en estas economías que son bastante ricas, atacan la mayoría de estas fallas de mercado o de estas prescripciones de externalidades. Tienen la mejor red de infraestructura en el mundo, sus impuestos son casi que inexistentes. Podemos contratar cualquier tipo de mano de obra, desde la más sofisticada hasta la más barata, y tenemos energía bastante económica. Y con eso son exitosos en abordar estos asuntos. Pero en cuanto en la creación de una industria de exportación sofisticada, todavía no ha llegado ya. La exportación tiene que ir creciendo. La conclusión es que los legisladores tienen que estar al tanto de estos fallos de mercado y deben atacarlos. El fallo típico de mercado es la existencia de externalidades y se va aprendiendo básicamente. No se tiene en cuenta todo el efecto de sus actividades sobre otras. Y eso es un elemento muy importante. Ahora, permítanme ilustrar este punto utilizando
la exportación, porque es importante. Y la conexión entre Malasia y Corea es muy importante porque Malasia le ha ido muy bien en una gran cantidad de esos elementos de esta receta estándar. Tienen muy buena educación, buena gobernanza, un buen ámbito empresarial y también hacen parte de industrias similares como Corea y otros. Esta es la industria de los años 70, 80 para Malasia, donde ambos entraron a la industria automotriz. Entraron con un gran campeón, con Proton, que es el principal vehículo, y la producción máxima 500,000 vehículos por año, pero se vendían muy rápidamente. La compañía sufrió una falta de innovación, una mala gestión también, y hasta el día de hoy esta compañía solo ha sobrevivido porque fue protegida por tarifas muy altas y la población no está contenta porque quieren comprar mejores carros más económicos, y creo que en últimas se vendió a un grupo internacional automotriz. No es un éxito, especialmente comparado con Hyundai. Ahora, el éxito de Hyundai y comparado con Proton de Malasia es que Hyundai, cuando se conformó, el Estado estaba impulsándolos a exportar. Y no solo exportar, sino a los mercados más sofisticados como los Estados Unidos. La estrategia era moverse rápido, luego aprender y ajustar. En ese momento no se reconocía a Hyundai en el mercado de Estados Unidos y empezaron a vender con un concesionario algunas empresas locales y trataron de vender sus carros. Tuvieron el apoyo estatal, sin embargo, una accountability estricta o rendición de cuentas estrictas, a diferencia de Proton, su alto gasto en I+D generó los retornos. Básicamente en una década y media, empezaron a producir su propio motor, empezaron una licencia con un productor japonés y a la vez Proton hasta la fecha de hoy depende de este fabricante de motores japonés. Hay unos elementos clave y una información clave con las capacidades domésticas y se vuelven cada vez más competitivos en el mercado internacional. El último elemento en la comparación que es interesante es que Hyundai básicamente es el sobreviviente de un esfuerzo mucho más amplio. Básicamente, todas las líneas de este conglomerado de Corea estaba tratando de entrar en la industria automotriz. La mayoría fracasaron, pero Hyundai sí fue exitoso. Hubo competencia interna nacional. Entrar a un sector no quiere decir que todos van a tener éxito, sino uno solo de ellos en este caso. Es básicamente intentarlo y que uno de ellos se vuelva campeón. Ahora, permítanme decir que el punto es ilustrar la importancia de tecnología. Y si nosotros con esta gráfica compramos a Corea, China y Malasia en cuanto a Estados Unidos, las empresas de estas economías, algo sucede a mediados de los 80 y vemos esta gran divergencia. Los coreanos y los taiwaneses producen mucho más que las empresas de China y Corea. El PIB per cápita de este grupo fue similar y comparable. Entonces algo sucedió cuando estaban similares en ingresos, en PIB, y parece que la tecnología es un gran impulsor. Y ahora, para ilustrar este punto un poco más profundamente y revisar esta gráfica, la curva roja es los patentes por millones de personas otorgados a los coreanos en Estados Unidos desde los años 70 hasta el 2015, y podemos ver las etiquetas azules son los países que Corea pasó. El punto es decir que Corea siempre produjo mucho más patentes que otros países que tenían un PIB per cápita similar. Y ahora, ¿quién debería hacer la innovación? Esta gráfica muestra las cifras OECD. La mayoría de la investigación y desarrollo fueron las firmas privadas, no públicas, en Alemania, Corea y Finlandia. Y esta gráfica las muestra que la mayoría del I+D se hizo por la manufactura de fondos domésticos. Es muy importante porque depender de las pymes y la inversión extranjera directa no llega acá. Este ejemplo es de Taiwán,
Les voy a mostrar las diapositivas, les mandaré las diapositivas para que las lean, pero básicamente los taiwaneses entraron en una industria muy sofisticada con base en una estrategia bastante inteligente de spin-offs, y el Estado estuvo detrás de la creación de pequeñas startups luego que crecieran, y ya sabemos qué tan exitoso es esto, pero el punto es que tenían una sombrilla institucional que impulsó todos los esfuerzos, y lo hicieron de manera económica. Creo que un par de billones de dólares. Ahora, Nokia es otro ejemplo, y esto es solo para ilustrarles que Nokia empezó como una empresa de papel y fue exitosa por el apoyo estatal. Y básicamente incluyeron todos los factores de éxito para hacer más importación y más de... En este ejemplo, el gobierno en Nokia intervino directamente para ayudarles. Otro ejemplo es el Centro Universitario de Innovación aquí en Suiza. Aquí podemos que se intervino con estos programas de becas para mejorar la colaboración entre las industrias y las universidades. También muchos grupos en las universidades para que fueran cada vez más independientes con la capacidad de producir sus propios patentes y colaborar con las industrias. Por último, este es el ejemplo de Singapur, donde nosotros mostramos que durante 20 años establecieron el plan con las instituciones sombrilla especializadas, con todos los elementos de éxito que se requieren, con infraestructura específica, habilidades específicas, mandar a sus estudiantes al exterior, un marco legal, un marco jurídico que se necesitaba. Cualquier institución que piense en todos estos factores debe abordarlos, y no es que dejar que cualquier sector surja, tiene que ser algo guiado. Y para resumir nuestro punto de vista, es decir, que el Estado debe actuar como un fondo de capital de riesgo y debe considerar las firmas y los trabajadores cambiando los incentivos, y se puede hacer con una inversión con propósito específico, también un financiamiento y apoyo empresarial para los trabajadores, mejorando la calidad de la educación desde etapas tempranas y desde la formación vocacional. Y la experiencia de Corea, por último, muestra que podemos cambiar las actitud social de las personas. Lo cambiaron en el país y en las ciudades, mostrando que pueden construir sus propias vías, su propia infraestructura, sus propios hospitales. Y es un programa bastante interesante que se implementó. Y por último, quiero resumir la idea. No es ser los ganadores, tener competencia y tener actividades de exportación por tecnologías locales y creadas en el país. ¿Qué grande llega a ser? Se trata de poder escoger los sectores en vez de actividades específicas, sectores que algunos van a tener éxito y algunos no lo van a tener. Pero para tener éxito en crear tecnologías se necesita competencia en el mercado internacional, pero también pasamos a la frontera, y esto sucede de manera temprana. Por ejemplo, con los milagros asiáticos, tiene que haber un elemento de ambición y visibilidad en el mercado. Es muy importante, y este es el último elemento: invertir en propósito, enfocado en diferentes sectores. Y aquí la inversión fue bastante específica, focalizada. Queremos tener éxito en este sector, y qué tipo de infraestructura, qué tipo de habilidades se requieren, cuáles son los problemas regulatorios y todo lo que se debe solucionar. Entonces, quiero dejarles unos cuantos links a los papers relacionados a este tema. Fue para mí un gran placer dirigirme a ustedes. Espero poder verlos cara a cara pronto. Muchísimas gracias y les deseo el mejor éxito. Al principio tuvimos una serie de problemas técnicos con nuestro conferencista desde su país de origen, por lo cual tuvimos que acudir al sonido directo de nuestro intérprete. Afortunadamente, pues tuvimos soluciones ante estas adversidades. Bien, vamos entonces a dar paso a un breve receso de café. Digo breve porque es de 8 minutos. Cuando regresemos tendremos al embajador de Corea en Colombia con su interesante
temas de las políticas de desarrollo industrial que hicieron posible el milagro coreano.